cómo grabar la pantalla de tu móvil Android, así como lo estoy haciendo ahora mismo. Solo necesitas una aplicación para hacer esto y funciona para cualquier teléfono móvil sin necesidad de ser root ni nada de esas vainas. ¡Qué bien! Lo malo es que ya no se encuentra en la Play Store. ¡Uy, qué mal! Pero obviamente yo te voy a mostrar cómo descargarla en breve. ¡Qué bien! El problema es que si hago este video muy corto, YouTube probablemente no me lo recomiende tanto. Mal YouTube. Pero no lo quiero hacer tan extenso porque seamos honestos, no hay necesidad. Así que solo dame un minuto más para hacerte un pequeño tutorial. Cuando descargues la aplicación, al presionarla, te saldrán estas opciones. Al presionar este botón rojo podrás empezar a grabar. El tercer icono es como de unas herramientas y ahí tendrás opciones como poner una pequeña ventana con una cámara frontal para tu rostro, que es muy útil si quieres mostrar tu rostro mientras grabas tus videojuegos o algo parecido. De hecho, es de las herramientas más útiles de la aplicación porque no te recomiendo editar los videos en la misma aplicación, es algo tedioso. Mejor usa otro editor de video como KineMaster, que es el que yo utilizo personalmente. Ahora, para cuando termines de grabar la pantalla de tu móvil, solo desliza la barra de notificaciones y el icono cuadrado es el que parará el video. Y listo. Ahora sí, te dejo acá arriba el link para que descargues la aplicación. En la tarjeta, solo dale el clic y ahora podrás descargar esa aplicación para grabar la pantalla de tu móvil. Solo no olvides suscribirte, ya sabes. Mal YouTube.